Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentraremos en una de las joyas más brillantes de la literatura peruana contemporánea, No me esperen en abril, del aclamado escritor Alfredo Brice Echenique. Esta obra magistral, publicada en 1995, no es simplemente una novela, es un fresco monumental de la sociedad limeña de mediados del siglo XX, un retrato íntimo de la adolescencia, y una exploración profunda del amor, la pérdida y la transformación social. Brice Echenique, reconocido internacionalmente y ganador del Premio Nacional de Narrativa de España, nos transporta a través de las experiencias de Manon Westerne, un personaje inolvidable cuya hipersensibilidad y romanticismo lo convierten en un outsider dentro de la privilegiada sociedad a la que pertenece. A lo largo de este episodio, exploraremos los elementos más significativos de esta obra fundamental de la literatura latinoamericana, descubriendo cómo sus temas universales resuenan con igual fuerza en nuestra realidad contemporánea. La novela, que toma su título de una antigua canción criolla, teje una narrativa que atraviesa décadas de la historia peruana, desde los años 50 hasta los 90, creando un tapiz rico en detalles históricos, culturales y emocionales. Es una historia sobre el paso del tiempo, la pérdida de la inocencia, y la forma en que nuestros primeros amores y experiencias moldean quienes llegamos a ser. Almohadilla desarrollo. El viaje de Manon Westerne comienza en las calles del exclusivo distrito de San Isidro, en Lima, donde lo encontramos como un adolescente extraordinariamente sensible, navegando las complejidades de un mundo que parece demasiado áspero para su naturaleza delicada. Su historia se desarrolla principalmente en el prestigioso internado británico Colegio San Pablo, una institución que busca moldear a los futuros líderes de la sociedad peruana según el modelo educativo inglés. La hipersensibilidad de Manongo no es simplemente un rasgo de carácter, es una lente a través de la cual Brice Echenique examina la vulnerabilidad inherente a la experiencia adolescente. A través de los ojos de Manongo, experimentamos la intensidad abrumadora de cada emoción, cada encuentro, cada momento de soledad. Su tendencia a refugiarse en mundos imaginarios, su manera peculiar de ver la realidad, y su lucha por encajar en un ambiente que privilegia la dureza sobre la sensibilidad, reflejan las batallas internas que todos libramos durante nuestra juventud. En la actualidad, aunque el contexto ha cambiado dramáticamente, los jóvenes siguen enfrentando desafíos similares en su proceso de autodescubrimiento. La diferencia radica en que ahora, en lugar de los muros físicos de un internado, tienen las paredes virtuales de las redes sociales como escenario de su desarrollo personal. La hipersensibilidad de Manongo encuentra eco en una generación que navega un mundo hiperconectado donde cada experiencia, cada emoción, cada momento de vulnerabilidad puede ser amplificado y expuesto ante una audiencia global. La novela captura magistralmente esos momentos cruciales de transformación, el primer día en un nuevo colegio, las amistades tentativas que se forman en los márgenes de la sociedad estudiantil, los rituales de iniciación tanto formales como informales que marcan el paso de la niñez a la adolescencia. La descripción que hace Brice Echenique de estos momentos trasciende su contexto histórico específico para tocar algo universal sobre la experiencia de crecer y encontrar nuestro lugar en el mundo. La relación entre Manongo y Tere Mancini representa uno de los retratos más conmovedores del primer amor en la literatura latinoamericana. Brice Echenique captura con una precisión extraordinaria la manera en que el primer amor transforma nuestra percepción del mundo, convirtiendo lo ordinario en mágico y lo cotidiano en extraordinario. Tere se convierte para Manongo en el centro de un universo personal, una figura casi mítica que da sentido a su existencia. La manera en que Manongo idealiza a Tere refleja no solo la intensidad del primer amor adolescente, sino también la tendencia humana a construir versiones perfectas de aquellos que amamos. Este proceso de idealización se desarrolla a través de encuentros furtivos en las calles de San Isidro, bailes escolares cargados de tensión romántica y largas conversaciones telefónicas que se extienden hasta la madrugada. Cada uno de estos momentos está imbuido de una significación casi sagrada en la mente de Manongo. El autor explora cómo esta primera experiencia del amor romántico moldea nuestra comprensión de las relaciones futuras. La intensidad del primer amor de Manongo establece un estándar imposible contra el cual medirá todas sus experiencias posteriores. Esta dinámica resuena profundamente en nuestra época actual, donde las redes sociales y los medios digitales han creado nuevas formas de idealización romántica. Las imágenes cuidadosamente curadas de relaciones perfectas que llenan nuestras pantallas son el equivalente moderno de las fantasías románticas de Manongo. La relación entre Manongo y Tere también sirve como lente a través de la cual Brice Echenique examina las expectativas sociales y los roles de género en la sociedad limeña de los años 50. Las restricciones que enfrentan,
Los rituales de cortejo, las expectativas familiares, todo se entreteje en una narrativa que explora cómo el amor juvenil se desarrolla dentro de marcos sociales específicos. A pesar de la distancia temporal, estas dinámicas siguen resonando en nuestras propias experiencias de amor y romance, aunque ahora se manifiesten de maneras diferentes. El Colegio San Pablo, institución central en la narrativa de No me esperen en abril, representa mucho más que un simple escenario para la historia. Este internado, inspirado en el Real Colegio San Pablo de Lima, se erige como un microcosmos de las aspiraciones y contradicciones de la sociedad peruana de mediados del siglo XX. Brice Echenique nos sumerge en un ambiente donde la élite limeña busca replicar el modelo educativo británico, con la esperanza de formar una nueva generación de líderes que pudieran navegar tanto los salones de Lima como los pasillos del poder internacional. La experiencia de Manongo en San Pablo ilustra las tensiones inherentes a este proyecto educativo. Por un lado, encontramos la rigidez de un sistema diseñado para crear caballeros según el modelo inglés, disciplina estricta, uniformes impecables, rituales y tradiciones importadas. Por otro lado, vemos cómo este modelo choca con la realidad cultural y emocional de los jóvenes peruanos que habitan sus aulas. El contraste entre las expectativas institucionales y la sensibilidad particular de Manongo se convierte en un campo de batalla donde se disputan no solo su educación, sino su propia identidad. El autor magistralmente retrata cómo el colegio funciona como una herramienta de reproducción social, donde los hijos de la élite aprenden no solo materias académicas, sino también los códigos no escritos de su clase social. Las lecciones más importantes ocurren fuera del aula, en los dormitorios compartidos, en los campos deportivos, en las interacciones cotidianas donde se forjan las alianzas y rivalidades que más tarde definirán el paisaje social y económico del país. Esta dimensión de la novela nos invita a reflexionar sobre el papel de la educación en la sociedad contemporánea. Aunque los métodos han cambiado y las tecnologías han transformado el paisaje educativo, las preguntas fundamentales persisten: ¿qué tipo de personas queremos formar? ¿Cómo equilibramos la preservación de tradiciones con la necesidad de adaptación al cambio? ¿Hasta qué punto nuestras instituciones educativas siguen siendo instrumentos de segregación social bajo la apariencia de excelencia académica? En el universo narrativo de No me esperen en abril, la música emerge como un personaje más, especialmente a través de la obsesión de Manongo por las melodías de Nat King Cole. Esta preferencia musical no es un simple detalle decorativo en la novela, representa un elemento fundamental en la construcción de la identidad del protagonista y su manera de relacionarse con el mundo que lo rodea. Las canciones de Cole, con su mezcla de romanticismo y melancolía, se convierten en el lenguaje secreto que Manongo utiliza para expresar emociones demasiado complejas para ser articuladas de otra manera. Brice Echenique teje magistralmente la música a través de la narrativa, utilizándola como un puente entre el mundo interior de Manongo y la realidad exterior. Las canciones funcionan como un refugio emocional, un espacio donde puede procesar sus experiencias y sentimientos sin las restricciones sociales que encuentra en su vida cotidiana. Cada melodía se convierte en un contenedor de memorias, un archivo de momentos significativos que Manongo revisita una y otra vez, especialmente en sus momentos de soledad y alienación. La selección específica de Nat King Cole no es casual. Su música, que combina sofisticación con vulnerabilidad emocional, refleja la propia dualidad de Manongo, un joven de la alta sociedad limeña que lucha por reconciliar las expectativas de su clase social con su naturaleza intensamente sensible. Las letras de amor y pérdida resuenan profundamente con su experiencia personal, proporcionándole un vocabulario emocional que no encuentra en su entorno inmediato. Esta dimensión musical de la novela nos conecta directamente con nuestra propia experiencia contemporánea. En la era del streaming y las listas de reproducción personalizadas, seguimos utilizando la música como un refugio emocional, como una forma de dar sentido a nuestras experiencias y conexiones personales. La diferencia radica en que ahora tenemos acceso instantáneo a un universo musical prácticamente infinito, pero la función fundamental de la música como santuario emocional permanece inalterada. Las canciones siguen siendo los contenedores de nuestras memorias, los testigos silenciosos de nuestros momentos más significativos, tal como lo fueron para Manongo en los salones de baile y las calles de Lima de los años 50. A través de las páginas de No me esperen en abril, Brice Echenique nos presenta un retrato magistral de Lima durante un periodo de profunda transformación social. La ciudad que conocemos en la novela es un espacio en constante metamorfosis, donde la tradicional oligarquía limeña se enfrenta a los vientos del cambio que soplan con fuerza desde mediados del siglo XX.
El autor nos lleva por las calles de San Isidro y Miraflores, barrios que se convierten en testigos silenciosos de una época de transición, donde las viejas estructuras sociales comienzan a resquebrajarse bajo el peso de nuevas realidades económicas y culturales. La Lima de Manongo Esterne es una ciudad de contrastes, donde los antiguos caserones republicanos conviven con las nuevas construcciones modernas, simbolizando la tensión entre tradición y progreso que define la época. Brice Echenique captura magistralmente cómo estos cambios físicos en el paisaje urbano reflejan transformaciones más profundas en el tejido social de la ciudad. Las antiguas familias, como la de Manongo, intentan mantener sus privilegios y su forma de vida mientras el mundo a su alrededor se transforma irreversiblemente. La novela nos muestra cómo la sociedad limeña de los años 50 experimenta una serie de cambios fundamentales, la emergencia de nuevas clases sociales, la llegada de influencias culturales extranjeras, y la gradual erosión de las barreras sociales que antes parecían infranqueables. A través de los ojos de Manongo, somos testigos de cómo estas transformaciones afectan no solo las estructuras sociales visibles, sino también las formas más íntimas de relacionarse y entender el mundo. Esta dimensión de la novela resuena con particular fuerza en nuestra época actual, donde las ciudades latinoamericanas continúan experimentando procesos de transformación acelerada. La globalización, la tecnología y los cambios sociales siguen reconfigurando nuestros espacios urbanos y nuestras formas de vida, creando nuevas tensiones entre lo tradicional y lo moderno, entre lo local y lo global, entre la preservación y el cambio. La historia de la Lima de Manongo nos ayuda a entender nuestros propios procesos de transformación urbana y social. Entre los elementos más conmovedores de No me esperen en abril se encuentra el retrato de las amistades que Manongo forma durante sus años en el Colegio San Pablo, especialmente con el grupo conocido como los Pasos Perdidos. Estas relaciones representan mucho más que simples vínculos adolescentes, se convierten en un sistema de apoyo crucial que ayuda a Manongo a navegar las turbulentas aguas de su desarrollo personal y emocional. Brice Echenique construye un tapiz rico y complejo de amistades masculinas que desafían los estereotipos de la época. En un ambiente donde se espera que los jóvenes demuestren dureza y reserva emocional, las amistades de Manongo se caracterizan por una profunda sensibilidad y comprensión mutua. El grupo de los Pasos Perdidos se convierte en un espacio seguro donde sus miembros pueden mostrar vulnerabilidad y compartir sus miedos, sueños y decepciones sin temor al juicio. La novela explora cómo estas amistades evolucionan a lo largo del tiempo, sobreviviendo a las separaciones físicas, los cambios personales y las diferentes trayectorias de vida. Las reuniones del grupo, ya sean en los patios del colegio o en las calles de Lima, se convierten en momentos de autenticidad y conexión genuina en un mundo que a menudo parece artificial y superficial. A través de estas relaciones, Manongo encuentra un sentido de pertenencia que contrasta con su habitual sensación de alienación. Esta exploración de la amistad masculina sigue siendo tremendamente relevante en nuestra época actual. En un momento en que las redes sociales han transformado la naturaleza de nuestras conexiones interpersonales, la novela nos recuerda el valor insustituible de las amistades profundas y auténticas. Aunque ahora estas relaciones se desarrollan tanto en espacios físicos como virtuales, la necesidad fundamental de conexión humana genuina permanece inalterada. Las amistades de Manongo nos recuerdan que, independientemente de la época o el contexto, son estos vínculos los que nos ayudan a sobrevivir los momentos más difíciles de nuestras vidas y a celebrar los más felices. La relación de Manongo con su familia, particularmente con su padre, Lorenzo Esterne, representa uno de los ejes más complejos y reveladores de No me esperen en abril. Brice Echenique construye un retrato inolvidable de las dinámicas familiares dentro de la alta sociedad limeña, donde las expectativas paternas y las tradiciones familiares ejercen una presión constante sobre las nuevas generaciones. El apellido Esterne no es solo una marca de identidad, es un legado que conlleva responsabilidades, expectativas y un destino predeterminado que Manongo debe enfrentar. La figura del padre emerge como un símbolo del orden establecido, un representante de una generación que ve el mundo a través del prisma del deber, el honor y las convenciones sociales. Lorenzo Esterne espera que su hijo siga un camino similar al suyo, educación británica, negocios familiares, matrimonio adecuado. Sin embargo, la sensibilidad particular de Manongo, su manera diferente de ver y sentir el mundo, genera una tensión constante entre las expectativas paternas y su verdadera naturaleza. Esta lucha interna entre el deber familiar y la autenticidad personal se desarrolla a lo largo de la novela como un contrapunto al desarrollo emocional de Manongo. Las escenas entre padre e hijo están cargadas de silencios significativos, de palabras no dichas, de una incapacidad mutua para atravesar la barrera generacional y emocional que los separa.
El autor magistralmente retrata cómo estas expectativas familiares moldean no solo las decisiones vitales de Manongo, sino también su manera de entenderse a sí mismo y su lugar en el mundo. En nuestra época actual, aunque los contextos han cambiado dramáticamente, las presiones familiares siguen siendo una fuerza determinante en la vida de los jóvenes. La diferencia radica en que ahora estas expectativas se ven amplificadas por las redes sociales y la cultura de la comparación constante. Los jóvenes contemporáneos, como Manongo en su tiempo, siguen luchando por encontrar un equilibrio entre las expectativas familiares y sus propias aspiraciones, entre el legado que heredan y el futuro que desean construir. Uno de los aspectos más fascinantes de No me esperen en abril es su exploración de la masculinidad en el contexto del Perú de mediados del siglo XX. A través de la experiencia de Manongo en el Colegio San Pablo, Brice Echenique nos presenta un microcosmos donde se forjan y se cuestionan los ideales tradicionales de lo que significa ser hombre. El internado, con sus rituales, jerarquías y códigos no escritos, funciona como un laboratorio social donde los jóvenes aprenden y, en el caso de Manongo, a menudo resisten los modelos establecidos de masculinidad. La sensibilidad extraordinaria de Manongo lo coloca en una posición única para observar y cuestionar estos modelos. Su manera de experimentar el mundo, su vulnerabilidad emocional y su tendencia a la introspección chocan frontalmente con las expectativas de dureza, competitividad y estoicismo que el sistema escolar y la sociedad en general intentan inculcar en los jóvenes de su generación. El autor nos muestra cómo esta discrepancia entre la naturaleza sensible de Manongo y los ideales masculinos de su época genera tanto conflictos externos como una profunda lucha interior. Las relaciones entre los estudiantes del San Pablo revelan las diferentes maneras en que los jóvenes negocian su identidad masculina. Algunos abrazan completamente el modelo tradicional, otros lo resisten abiertamente, y muchos, como Manongo, intentan encontrar un camino intermedio que les permita mantener su autenticidad sin ser completamente marginados. Las amistades masculinas que se forman en este contexto son particularmente significativas, ya que proporcionan espacios donde las máscaras pueden caer y emerge una forma más auténtica de conexión humana. Esta exploración de la masculinidad resuena con fuerza en nuestra época actual, donde los roles y las expectativas de género están siendo activamente cuestionados y redefinidos. La lucha de Manongo por reconciliar su sensibilidad con las expectativas sociales prefigura muchas de las conversaciones contemporáneas sobre masculinidad tóxica y la necesidad de modelos más saludables y auténticos de ser hombre. Su historia nos recuerda que la resistencia a los estereotipos de género tiene una larga historia, y que la búsqueda de formas más auténticas de expresar la identidad masculina es un proceso continuo que sigue siendo relevante en nuestros días. En No me esperen en abril, Brice Echenique desarrolla una aguda crítica social a través de su exploración del papel que juegan el dinero y la clase social en la sociedad limeña de mediados del siglo XX. La novela nos sumerge en un mundo donde el poder económico no es simplemente una cuestión de recursos materiales, sino un complejo sistema de códigos sociales, conexiones familiares y privilegios heredados que determinan el destino de sus personajes. El autor nos presenta un retrato detallado de cómo la élite limeña utiliza instituciones como el Colegio San Pablo para perpetuar su posición social. A través de la educación exclusiva, los clubes sociales y las redes de contactos empresariales, se construye un sistema diseñado para mantener el poder económico y social dentro de un círculo cerrado. Sin embargo, Brice Echenique no se limita a una simple crítica de este sistema, nos muestra también sus grietas y contradicciones, especialmente a través de la figura de Manongo. La relación de Manongo con el dinero y el privilegio es particularmente reveladora. A pesar de pertenecer a la clase alta, su sensibilidad y su forma particular de ver el mundo lo convierten en un observador crítico de su propia clase social. Sus experiencias nos permiten ver cómo el poder económico moldea las relaciones personales, las aspiraciones y hasta las posibilidades de amor. La novela explora cómo el dinero puede ser tanto una fuente de libertad como una jaula dorada que limita la autenticidad de las conexiones humanas. Esta dimensión de la obra mantiene una sorprendente vigencia en nuestra época actual, donde la desigualdad económica sigue siendo un tema central en las sociedades latinoamericanas. Los mecanismos de reproducción social pueden haber cambiado su forma, pero su esencia permanece: las escuelas de élite, las redes sociales exclusivas y el acceso diferencial a oportunidades siguen determinando en gran medida las trayectorias de vida. La historia de Manongo nos ayuda a reflexionar sobre cómo el privilegio económico continúa moldeando nuestras relaciones personales y nuestras posibilidades de desarrollo individual. El tema de la pérdida de la inocencia atraviesa No me esperen en abril como un hilo conductor que une todas sus dimensiones narrativas.
Brice Echenique construye esta pérdida no como un momento único y dramático, sino como un proceso gradual y multifacético que transforma profundamente a Manongo y a su manera de entender el mundo que lo rodea. Este proceso se desarrolla en múltiples niveles: emocional, social, romántico y existencial. La transformación de Manongo desde un adolescente hipersensible hasta un adulto marcado por sus experiencias nos muestra el costo emocional de crecer en una sociedad que a menudo parece hostil a la autenticidad y la vulnerabilidad. Su pérdida de la inocencia no es simplemente el resultado del paso del tiempo, sino de una serie de descubrimientos dolorosos sobre la naturaleza del amor, la amistad, la familia y la sociedad en general. El autor nos muestra cómo cada desilusión, cada compromiso forzado con la realidad, cada sueño abandonado contribuye a esta transformación fundamental. Particularmente conmovedor es cómo la relación de Manongo con Tere Mancini se convierte en un símbolo de esta pérdida de la inocencia. El amor adolescente, inicialmente caracterizado por su pureza y su intensidad casi mágica, se ve gradualmente afectado por las realidades sociales, las expectativas familiares y el paso del tiempo. La manera en que este amor evoluciona y se transforma refleja el proceso más amplio de maduración y pérdida que experimenta Manongo. En nuestra era digital, este proceso de pérdida de la inocencia puede ser incluso más abrupto y complejo. Los jóvenes de hoy se enfrentan a una exposición temprana a realidades complejas a través de sus pantallas, y la transición de la niñez a la adultez puede ocurrir en un contexto de mayor información pero también de mayor confusión. La historia de Manongo nos recuerda la importancia de preservar ciertos espacios de inocencia y autenticidad mientras navegamos el inevitable proceso de crecimiento y maduración. Su experiencia nos ayuda a entender que la pérdida de la inocencia, aunque dolorosa, es también una forma de ganar una comprensión más profunda y matizada de la vida. No me esperen en abril trasciende las fronteras de tiempo y espacio para hablarnos de experiencias fundamentalmente humanas, el despertar a la vida adulta, la intensidad del primer amor, la búsqueda de identidad en un mundo que parece constantemente hostil a nuestra verdadera naturaleza. A través de la historia de Manongo Sterne, Brice Echenique nos ofrece un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias experiencias de crecimiento, amor y pérdida. La novela nos recuerda que, aunque los contextos cambien y las sociedades se transformen, ciertas experiencias humanas permanecen constantes: la vulnerabilidad de la adolescencia, la intensidad abrumadora del primer amor, la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. En una era donde la tecnología y las redes sociales han transformado radicalmente la manera en que experimentamos estas transiciones vitales, las verdades emocionales que Brice Echenique captura en su obra resuenan con una fuerza renovada. Como siempre enfatizamos en Obcast, este ha sido solo un vistazo a esta obra maestra de la literatura latinoamericana. La verdadera riqueza de No me esperen en abril está en los detalles, en la prosa exquisita de Brice Echenique, en los matices de sus personajes, en la forma magistral en que entreteje lo personal con lo social, lo histórico con lo íntimo. Los invito a sumergirse en sus páginas y descubrir por sí mismos la profundidad y belleza de esta obra extraordinaria. En la descripción encontrarán un enlace para conseguir el libro. Hasta el próximo episodio.